en cierto sentido, el mudo, Harpo, es algo así como los instintos, el lado animal e infantil lanzado en pos del deseo de cualquier señorita que aparece, se abalanza sobre ella, hace continuamente cosas absurdas, que en esta película además llegan a un grado de sistematización totalmente alarmante. Le da unas tijeras McCarey y todo lo que se le atraviesa en el camino, sea un puro, sean las colas del frac de Trentino, o sea su pelo, o sea un bolsillo, o sea el sombrero de cepo, o va cortando todo por la mitad. Pero al mismo tiempo le da un soplete, hay ese típico número de Harpo que se saca cosas de los bolsillos, se cuelga ese fenómeno tan raro de colgarse de cualquier mano que ande por ahí suelta, le cuelga su pierna de una manera insultante, se acuesta con un caballo, así, en fin, todo tipo de barbaridades continuamente. Y es, digamos, el más incontrolable. Curiosamente, quizá porque no usaba la palabra, es el que mejor se entendió con McCarey y el que actuó más como cómplice de McCarey durante todo el rodaje. Después está Chico, que siempre es como el más marrullero, es como un astuto inocente, como muy pardillo en un cierto sentido, muy inocente, al mismo tiempo hace una trampa y dice una mentira, pero cuenta la verdad y dice que está mintiendo, y que en cierta forma pues es como la etapa siguiente. Y luego ya hay el cinismo absoluto, que es el nivel, digamos, de la política, del poder y del dinero, que lo representa Groucho, que es la elocuencia, la verborrea, la logomaquia más absoluta, en la que, bueno, torea a todo el mundo jugando con las palabras y distribuyendo los discursos. Yo creo que a partir de esto ha sido una especie de construcción política en la que, lógicamente, la conclusión es que si le das el poder a Groucho acabará siendo un dictador. De hecho, eso es un elemento que estaba en el guión inicial y que McCarey eliminó el momento en el que Groucho argumentaba cómo tenía que ser un dictador. Yo creo que está suficientemente claro en la película que es la conclusión y directamente hacia lo que va. Y dice este libro, Joe Adamson, que para mí es el mejor libro que hay sobre los hermanos Marx, una cosa muy curiosa, dice, en algún sentido Sopa de Ganso es la respuesta de los Marx a El Gran Dictador, dice, muy característico de los Marx, lo hicieron 7 años antes. En algún sentido, este elemento yo creo que estaba en el ambiente, que había mucha gente que se daba cuenta de lo que iba a pasar con la llegada al poder de Hitler, y que es una de las primeras películas, pero no la primera tampoco, de un ciclo antibelicista que empieza a haber en Hollywood, que ya lo hemos comentado también otras veces, hablando, por ejemplo, de las películas de Frank Borzage, y que también hay en el año 30, sin novedad en el frente de Milestone, y que también en Europa acababa teniendo su eco en el año 37 con La Gran Ilusión de Renoir. Todo el mundo empezó a pensar a partir del año 30 que la gran guerra, que iba a acabar con todas las guerras, que había sido la Primera Guerra Mundial, amenazaba con no ser la última y que había una que se venía en perspectiva. Era un ensayo general. Y yo creo que por eso esta es una película que más que nada lo que es una sátira absoluta de los nacionalismos, del orgullo patriótico, de los incidentes diplomáticos, de la mentira generalizada y de todo el elemento, la parafernalia bélica, caricaturizada de la manera más extremada. Lo que pasa, perdona, que lo que dice Miguel, hay una cosa curiosa, o sea, esa teoría del caos, que es esta película puesta en una evidencia enorme, está muy bien porque hay un señor, como dices tú, que son los instintos, nada más, y que es la destrucción absoluta, que es Groucho. El cinismo de Harpo, el cinismo de Groucho, pero a mí me parece que en esta película, en otras no tanto, esa mirada que tiene Chicos de socarronería absoluta, un poco la mirada de Dean Martin. Hay comedias donde Dean Martin mira un poco como Chico en estas comedias, me parece que es perfecta. Y hay un momento clave que es el espejo donde están esos tres y ahí se produce el reverse absolutamente de todo. La lógica se rompe, se hace pedazos, ¿no? Y ese es el momento de lo que podría haber sido el año 33, cuando va a explotar ese caos. Y es el momento cumbre de la película, por otra parte, ¿no? Porque fíjate tú esta escena que todo el mundo ha comentado, que es una vieja rutina de vodevil, que la había utilizado más o menos Chaplin en un corto del año 17, creo, que parece que Max Linder la usó en el año 19. Yo creo que nunca había llegado a un grado de complejidad, perfección y ritmo como de un ballet, como el que tiene en esta película. Y es muy curioso que todos
suplanten a Groucho, que es el que en el fondo es un suplantador él mismo y que además es un señor que lleva un bigote pintado en lugar de un bigote real. Si hubiera ocurrido lo mismo intentando pasar todos por Chico, probablemente no hubiera funcionado. Y entonces esta cosa, que es una de las pocas escenas además en toda la carrera de los Marx en la que funcionan los tres hermanos conjuntamente y que además es una escena totalmente muda, cosa que es uno de los elementos característicos de esta película que solo podían proceder de Maccari. Sí, pero yo creo que es que el problema que ha apuntado José Luis es muy curioso, está muy bien visto el hecho de que este segundo hermano, según me parece que en edad incluso, tenga esa mirada y lo emparente con Dean Martin, porque parece que de siempre, y de hecho en el original, él adoptó un acento italiano, y en todas las películas es italiano siempre. Sí, sí, es Ciccolini. Tiene esa especie de cinismo italiano que está muy bien visto en el personaje y que lo lleva a sus extremos. Pero y además creo que hay una cosa que no hemos estudiado bien, porque además debe ser muy difícil para nosotros desde nuestras circunstancias, que es el humor propio de los judíos. Es decir, como sabéis, los hermanos Marx son de los personajes sacrificados, fueron prohibidos en todos los países árabes. O sea, la persecución con los Marx fue terrible. Las películas suyas no se podían exhibir. Y yo creo que hay un punto de referencia con otros cómicos judíos, y sobre todo hay un punto de referencia que hereda en ciertos aspectos Woody Allen. Es decir, que hay una profunda visión muy cínica del mundo que debe de pertenecer, yo no soy experto en esa circunstancia, a la visión que tiene el judío de lo que le rodea, de la política, de las relaciones incluso con las mujeres. Dar cuenta que esta película es inmediatamente anterior a que se establezca con carácter nacional la censura. Es decir, hasta ese momento hay una censura estatal, estatal de Estado por Estado. Y es muy curioso, por ejemplo, las ciertas libertades de Chico, que ya no se volvían a repetir en ese extremo. Es decir, no se repite la escena de que entre en una casa de una mujer cuyo marido llega a cenar y se quiera bañar, no se repite la escena de que esté en una cama con un caballo y una mujer y que se hayan quitado todos los zapatos y el caballo las herraduras, que es un surrealismo absoluto. Es decir, que ahí hay una serie de aspectos muy curiosos que lo emparenta con los años 30 y con yo creo que gran parte del pensamiento judío que yo no conozco. Es que yo cuando te decía lo de Dean Martin es porque yo creo que de una manera inconsciente, cuando otros gloriosos señores que fueron aquello de la pandilla de las ratas, que era Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., la actitud que adoptaba Dean Martin siempre era de una distancia y ver todas estas locuras, pero vamos, como por encima, ¿no? Pero lo de los judíos es verdad, yo no sé si fue alguno de... me parece que no era de Groucho, podía haber sido de Groucho esa frase, pero debía ser de alguno de los que estaban en el Algonquin con ellos, que dijo: a nosotros, a los judíos, nunca nos ha gustado ir de campo, porque nos hemos pasado 40 años con Moisés en el desierto. Esa manera de entender su propia evolución yo creo que es fantástica y siempre la han tenido. Woody Allen ha ido muy detrás de Groucho, ¿no? Hay un elemento que hay que tener en cuenta, pero a mí se me escapa un poco porque es una cuestión, digamos, que nunca lo he estudiado, pero si tienes en cuenta es bastante lógico que Jerry Lewis, judío, hiciera ¿Dónde está el frente? Lubitsch, que también lo era, hiciera To Be or Not to Be. El Chaplin, que también lo era, hiciera El Gran Dictador. Woody Allen, que también lo es y que está lleno de alusiones. Todos los guionistas que intervienen en la película, los 7 o 8 que fuera de los títulos de crédito aparecen, desde Morrie Ryskind a Bert Kalmar y Harry Ruby, todos también lo son, o presumiblemente lo son por los nombres. Es decir, que evidentemente quienes tenían más claro lo que se avecinaba probablemente eran los judíos. Con lo cual es bastante lógico que en esta película haya esa especie de sensibilidad en medio. Pero sí es cierto y curioso ese aspecto que dices tú del lado italiano, que lo tiene siempre, es verdad, los personajes de Chico, porque claro, en el fondo es un poco como Renato Russell en ciertas comedias italianas, tiene esa marrullería que llevada a un extremo más grouchiano la ha tenido también Vittorio Gassman, por ejemplo, tiene un lado sordi, hay un lado que emparenta curiosamente con una parte de la tradición de la comedia italiana posterior, y quizás sea porque son muy matriz los Marx de todo el cine cómico y de toda la comedia del cine sonoro. En cierto sentido, aunque en esta película es la única que se realiza de verdad a través de Maccari,
un entronque con la tradición del cine cómico mudo. Son un poco los Marx los creadores del cine cómico sonoro, y eso ha tenido lógicamente unas ramificaciones y unas consecuencias. Yo creo que por otra parte. efectivamente